En la primera parte, en la parte superior de este documento, ¿sí?, lo que observamos son los diferentes equilibrios que se conforman las reacciones laterales y la formación, digamos, del complejo sin y menos 2, ¿sí? Tenemos el sin más 2 libre, como nosotros lo necesitaríamos, ¿sí? Pero ese pH obviamente él no existe. Y a ese pH, el eta, no existe tampoco, digamos, como liberado de los protones, ¿sí? Eh, entonces, hay dos reacciones laterales, ¿sí? Una, la que forma el eta, esto lo habrán visto en la teoría, ¿sí?, en la cual, digamos, hay una coexistencia de diferentes especies de disociación, en este caso, del eta, ¿sí? Por otro, y tenemos las constantes de disociación, ¿no es cierto? Y por otro lado, el zinc, ¿sí?, a ese pH, con esa función reguladora, el último que recibo, no recibo más, a ese pH, digamos, con la solución reguladora, el amoníaco, ¿sí?, va a formar, digamos, reacciones, bueno, agrandamos, dice que no ven, esto está en la teoría, ¿eh? En la teoría que sube la profe, ahí lo ven. Si contesta, por favor, les voy Ahí a se ve agradecer. mejor, profe. Bueno, gracias por contestar, porque parece que estoy loco hablando solo. Para mí no hay problema, ustedes son los que tienen que aprender, y uno muchas veces no sabe si está llegando o no, ¿no? Esa es la historia. Pero si no me hacen saber, yo no sé, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que los dos reactivos, digamos, que están comprometidos en la titulación, ¿sí?, Eh, forman ambas reacciones laterales. Uno, para sostenerlo en solución a ese pH, y el otro en forma natural, podríamos decir, a ese pH tiene una coexistencia con otras especies de ionización, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es formar el complejo sin eta, ¿sí?, que sería el equilibrio principal, ¿sí? Las otras dos reacciones coexisten, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que coexistan. ¿Por qué? Porque si no estamos, digamos, a ese pH, el eta no estaría disociado como nosotros lo necesitamos, ¿sí? Y el zinc a ese pH obviamente sería muy inestable, digamos, ¿eh? Entonces sí o sí necesitamos que forme un complejo de menos estabilidad que el eta. ¿Para qué? Para que a medida que se vaya, digamos, desplazando el equilibrio por la formación del complejo eta-zinc, ¿sí?, el mismo equilibrio que tiene zinc amoníaco vaya liberando el catión zinc al seno de la solución para poder formar la reacción principal. No sé si se entiende ese mecanismo de los equilibrios laterales. Este es un ejemplo de zinc eta, pero puede ser, qué sé yo, cobalto, puede ser níquel, estaño, cualquiera de esos metales que están, digamos, bajo la misma, cadmio también, bajo este mismo concepto, digamos, de reacciones laterales o parásitas, ¿sí? Que son necesarias estas reacciones, ¿por qué? Porque a esos pHs no estarían en solución. Sí o sí tenemos que usar estos acomplejantes y estas reacciones laterales. Tampoco el eta, digamos, ¿sí? Porque el eta protonado, su velocidad de reacción cambia totalmente con los metales. Por los centros de coordinación van a estar ocupados. ¿Por qué? Por los protones. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que trabajar en ese rango de pH. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Bueno, profe. perfecto, gracias. Entonces, ¿cómo vamos a tratar este problema? ¿Sí? Primero planteamos que la constante de formación de quién? Del complejo sin eta, ¿sí? Aquí va a ser igual a la concentración del complejo formado sobre la concentración de sin y la concentración de eta, ¿sí? Que se va formando en el seno de la solución. ¿eh? ¿Qué es lo que planteamos? Como todo estudio de equilibrio, ¿sí? Lo primero que hacemos es un balance de masa. ¿Sí? ¿En qué consiste nuestro balance de masa? En lo siguiente, ¿sí? El zinc total, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al zinc que está libre en la solución más las concentraciones
de los complejos sucesivos que se van formando en forma natural por el equilibrio que existe. ¿Sí? O sea, hago un balance total del zinc. El zinc que yo, supongamos que tengo 0,1 molar, ¿en cuántas fracciones digamos, se forman con el amoníaco? ¿Cuántas especies coexisten? Y de acuerdo a la concentración de cada coespecie, me tiene que dar al final, digamos, el total de zinc que yo tenía al inicio de la preparación para la reacción. ¿No es cierto? Eso se entiende, ¿sí? Y lo mismo pasa con el ETA, ¿sí? Hago otro balance de masa. ¿Se acuerdan cuando estudiamos equilibrios en ácido-base? ¿Sí? Yo lo que les decía, siempre hay que plantear la constante de equilibrio o de disociación, en el caso de ácido-base, ¿sí? Más los balances de masa y balance de carga, que en este caso tenemos dos balances de masa, uno para el zinc y otro para el ETA. El I simboliza la ETA, ¿sí? Entonces se definen, ¿sí? De estos balances de masa, trabajando, digamos, calculamos los coeficientes de reacción lateral o parásita, que es la relación de, en este caso, del ETA libre, y 4 sería sobre el ETA, digamos, la concentración total del ETA sobre el ETA que va a participar en la reacción, que sería el I menos 4. ¿Sí? Esta expresión surge de qué? De trabajar, ¿sí? Con las constantes de disociación del ETA, ¿sí? Y el balance de masa. Uno va despejando estas concentraciones y al final nos queda esta expresión. Ya lo vamos a ver en el último ejercicio, vamos a ver cómo se hace, pero ya lo hicimos con el ácido fosfórico, si recuerdan. Por eso pongo al final, digamos, la ecuación que le dan en la teoría directamente. ¿Sí? Entonces, este alfa, si ustedes ven, ¿sí? Sería la fracción molar de el ETA que está disociado, la inversa de la fracción molar del ETA que está disociado. ¿Sí? Y se calcula con las constantes totales, digamos, de disociación versus la concentración de los protones, o sea, el pH. ¿Sí? Expresando de otra forma esta expresión en función del pH, nos queda esto. Y con esto ya podemos calcular el coeficiente de reacción lateral o parásita en el caso del ETA. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Venimos bien? Son las expresiones que tienen que usar, que están en la teoría que la profe sube en los documentos, digamos, no en, tal vez lo haya hablado en la teoría ella, seguro, pero son las expresiones que nosotros necesitamos usar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende todos los términos? Bueno, sigo. Lo mismo pasa por el efecto de acomplejamiento. Acomplejamiento. ¿Sí? Calculamos el coeficiente de reacción lateral, fíjense en lo mismo, es la fracción, la inversa de la fracción molar de quién, del zinc que va a participar en la titulación sobre el zinc total. O sea, al revés, el zinc total sobre el zinc que va a participar en la reacción total. ¿Eh? Surge una expresión, pero en función de quién, en función del amoníaco. ¿Sí? Acá falta un término que sería beta 3 por la concentración del amoníaco al cubo, nada más, porque son 4 etapas de formación, en este caso el complejo zinc. ¿Sí? Y el coeficiente que buscamos es este, que es igual a la concentración total del zinc sobre la concentración del amoníaco que está libre para participar en la reacción, en este caso, del que forma, digamos, el catión NH4, ¿sí? Es ese. En este caso se desprecia, ¿sí? Y con el alfa 1 y alfa 2, que corresponden, digamos, en este caso, al ETA, ¿sí? Y al amoníaco, calculamos la constante condicional, que obviamente estos alfas tienen que ser siempre mayor que ¿qué? Mayor que 1, ¿sí? Mayor que 1. Entonces, hacemos este cociente y el valor aproximado da
12,6. El inicial era 16, me parece que decía el problema, ¿sí? Pero ese es el tercer problema. Conceptualmente, ¿han entendido por qué se hace todo esto? Debería ¿Sí? repasar la teoría, pero creo que está. Claro, buenísimo. Pero en esencia es el estudio, digamos, de este grafiquito, ¿sí? Nosotros tenemos el zinc, el catión, más el eta disociado, digamos, estos cuando coexisten en esa circunstancia. Cuando este está complejado con el amoníaco y cuando este está a pH 9, ¿sí? Gran parte del eta pH 9 está, digamos, disociado de esta forma, en esta especie, que es el que nosotros necesitamos para realizar la titulación, para que la titulación tenga velocidad, ¿sí? Si no, la reacción es muy lenta, digamos. ¿Sí? Si está protonado completamente, o sea, cinéticamente esa reacción es casi imposible. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que trabajar a un pH determinado, ¿sí? Pero cuando llevamos ese pH, todo el eta que tenemos, digamos, supongamos que sea 0,1 molar, no está en la especie que nosotros necesitamos para la reacción. Hay una serie de equilibrios laterales, por eso se llama equilibrios laterales o parásitos, que se forman de acuerdo a la concentración de los protones, ¿sí? Lo mismo pasa con el zinc y el amoníaco, ¿sí? Porque usamos el amoníaco, una para mantener el valor de pH y otra para mantener el zinc en solución. Pero acuérdense que la constante de formación del complejo amoníaco-zinc es mucho menor que la constante de formación del complejo zinc-eta, ¿sí? Entonces, el estudio de los equilibrios nos llevan, digamos, a obtener expresiones que se llaman coeficientes de reacción lateral con el propósito de calcular la constante de formación real, porque esa constante de formación real, ¿a qué nos va a llevar? A nosotros hacer cálculos más precisos, más exactos, ¿sí? Porque hay una diferencia muy grande. Fíjense en el pK de eta zinc, es alrededor de 16, y con las reacciones laterales perdemos 4 órdenes de magnitud, es 12, ¿sí? Entonces, varía mucho, ¿sí? Esa es la idea, digamos. Problemas como esto van a aparecer, ¿sí? Puede ir uno en el parcial para ver cómo interpretan la cuestión, eso, por eso es que quiero que quede claro, digamos, el concepto, ¿sí? Bueno, el problema 5, ¿quién se anima a leerlo? Que esto lo vamos a dialogar, pero ustedes tienen que hacer todos los cálculos, ¿sí? ¿Nadie se anima? Construir la curva de titulación para valorar 54,8 mililitros de solución de catión calcio, 0,092 molar, usando EFTA 0,0620 molar, amortiguada a un pH de 10. ¿Qué indicador utilizaría? Realizar las reacciones químicas involucradas y los datos son el logaritmo de alfa, el pH y la constante del calcio de EFTA. Perfecto. Entonces nos están dando, digamos, todos los valores, nos dan el valor de la constante, ¿sí? Calcio eta, pero también nos dan el valor de quién? Del alfa, del coeficiente de reacción lateral para ese pH, ¿sí? Nos dicen que a pH 10 y el alfa tiene un 0,48. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Si hacemos la inversa del 0,48, seguro que nos va a dar 0,6, algo así, ¿sí? O sea, el 60% de todo el ETA que está en la solución se encuentra más o menos en la especie I4, ¿sí? Y a medida que va avanzando la titulación, el resto del ETA se va a ir transformando en I4. ¿Por qué? Porque yo voy sacando, ¿sí? Voy sacando. ¿Quién lo va sacando? Lo va sacando el calcio, al unirse y formar el complejo. Entonces, para mantener el equilibrio, ¿sí? ¿Hacia dónde se desplaza? Si yo voy sacando producto, hacia la derecha, ¿no es cierto? Eso nos indica la ley de Le Chatelier, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide construir el gráfico de la titulación? ¿Qué vamos a graficar
el P del calcio, o sea, la concentración, el menos logaritmo de la concentración de calcio versus los mililitros que vamos añadiendo, digamos, de ETA, ¿sí? ¿Qué idea tendríamos que tener en primer paso, digamos, para realizar este tipo de gráfico? ¿Cuál es el punto de equilibrio, no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no? Entonces, bueno, vamos derecho viejo al problema. Entonces, ¿qué tenemos como problema? Tenemos el calcio como catión, me olvidé de poner más 2, más el eta, ¿sí? Que nos formamos calcio eta, ¿sí? Que esta sería la constante de equilibrio que vamos a usar para construir nuestra gráfica. Entonces, si nosotros tenemos que graficar un tipo de gráfico de esta forma, fíjense, ¿sí? Entonces, P de calcio menos logaritmo de la concentración de calcio versus el volumen de eta que vamos agregando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos que conocer la concentración de calcio a medida que va avanzando la titulación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa primero? Yo tengo calcio libre y, bueno, ahí la concentración de calcio es fácil de conocer, ¿no es así? Es la que está en esos 54, no sé cuánto es el volumen de la solución, ¿sí? 54,8, ¿sí? 0,1 molar, dicen, no, 0,092 molar, ¿sí? Esa sería la concentración inicial de calcio. O sea, para 0 mililitros, yo tengo que calcular el P de calcio con esa concentración. Va avanzando la concentración, ustedes ya han hecho titulación de ácido base, y si no lo han hecho, han visto los videos, ¿sí? De cómo se realiza la titulación. Abro el rominete de la bureta, ¿sí? Y voy agregando mililitros de ¿qué? De ETA, ¿sí? Esos mililitros de ETA que yo voy agregando al seno de la solución me va produciendo dos cosas, ¿sí? Los equivalentes o los moles equivalentes de ETA que yo agrego al seno de la solución va a formar la misma cantidad de moles de ¿quién? Del complejo, porque es un complejo muy estable, ¿sí? Alrededor de 10, me parece que es el pK, digamos, del complejo de formación de este complejo, ¿sí? Entonces, yo agrego una cantidad de moles de ETA, inmediatamente me va a consumir una cantidad equivalente de ¿quién? De moles de calcio, ¿sí? Entonces, para saber cuántos moles de calcio me queda, yo tengo que hacer la diferencia, el número de moles de calcio, que existe, digamos, una cantidad suficiente, ¿sí? Que va a ser siempre superior en esta etapa de la titulación a los moles de ETA que yo he agregado. ¿Cómo hago esto? Esto es la concentración por el volumen de calcio. El volumen de calcio era 54,8 y la concentración 0,06, ¿sí? Menos el número de moles, supongamos que el primer punto que yo elija sea 10 mililitros, ¿sí? Esto va a ser 10 mililitros por la concentración de ETA, ¿sí? Se va entendiendo ahí, ¿no es cierto? Sobre el volumen inicial más el volumen adicional. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la titulación en el Erlenmeyer, ¿qué es lo que va pasando con el volumen de líquido? Va aumentando, ¿no es cierto? Entonces eso, el aumento de ese volumen también me hace disminuir ¿qué? La concentración de calcio, ¿sí? Así hago hasta antes del punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? La cantidad de moles de calcio, ¿sí? Van a ser iguales ¿a quién? A los moles de ETA, ¿sí? ¿Cómo averiguo eso? ¿Con qué ecuación? ¿Cuánto sé que voy a gastar, digamos, de... Bueno, apaguen ahí, tiene alguien abierto el parlante, el micrófono, no sé qué. ¿Cuántos mililitros de ETA sé que voy a gastar para llegar al punto de equilibrio, aunque sea en forma teórica? ¿Qué ecuación uso? Ya la Solubilidad. segunda. Ajá, ajá, ¿cómo sería? La cantidad
de volumen que yo necesito de calcio por la concentración de calcio va a ser igual a la concentración de eta y volumen que yo quiero obtener. Claro, bien, Sergio. Entonces, la concentración de calcio, ¿sí? Por el volumen de calcio, que en este caso es 54,8, el inicial, tiene que ser igual a ¿qué? A la concentración, el número de moles, digamos, de eta, que es la concentración de la solución de eta por el volumen que yo necesito conocer, ¿sí? Esa es la primera ecuación que yo necesito realizar para saber dónde parar, ¿sí? Entonces, ese volumen es 81,32 mililitros, es lo que yo calculé, verifiquen eso, ¿sí? Entonces, en ese punto, en la cual yo he agregado la misma cantidad de eta, la misma medida, me refiero a la cantidad equivalente de moles, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entra a actuar esta ecuación de equilibrio, ¿sí? O sea, en el equilibrio, porque yo no sé cuántos moles de calcio y eta me quedan en solución. ¿Cómo voy a saber? Lo voy a averiguar. ¿Por qué? Porque como es un complejo muy estable, ¿sí? Los moles que están en la solución, ¿sí? Van a ser igual a los moles equivalentes de eta con calcio, digamos, ¿sí? O sea, va a ser la misma cantidad de moles iniciales, porque todo el calcio se transformó en el complejo, ¿sí? Entonces, con ese dato y calculando la concentración en el seno de solución, pues ya no voy a tener los 54,8, ya le he agregado, ¿cuánto? 80 y pico más, ¿sí? O sea, tengo como 130 mililitros, se me ha diluido esta concentración de los moles formados de calcio, ¿sí? Y los moles que quedan en solución, ¿sí? De calcio y eta van a ser iguales, ¿sí? Porque se parten de qué? Del equilibrio que se forma. Entonces, esto puedo reemplazar, ¿sí? Y despejar de acá, ya sea calcio eta, pues son iguales, ¿sí? Me quedaría un cuadrado. Esto es conocido porque puedo calcularlo del volumen que he agregado de eta, más la molaridad de calcio inicial y la constante de formación del complejo la conozco. Entonces puedo conocer el P de calcio. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces, el volumen que yo tengo arriba es los 130 que me podrían quedar. Y la concentración es la que calculé hace un rato. Claro, la concentración de este complejo, ¿sí? El número de moles de este complejo va a ser igual a la cantidad de calcio inicial. ¿Se entiende? Pero hay que calcular esa concentración porque ya mi sistema se ha diluido, ya lo agregué 80 más. ¿Se entiende? Suponete que 80 mililitros más que pertenecen a la eta, o sea, ese valor ha disminuido. ¿Se entiende? O sea, hago una regla de 3 con el 0,09 y los 54,8 que eran los iniciales y más todo el soluto que le agregué. Vamos a ir acá. A ver, ¿cómo hacemos? O sea, yo tengo 0, vamos a los datos del problema. ¿Sí? Los datos del problema, ¿qué me dice? Yo tengo 0,92 molar, ¿sí? De calcio en 54,8 moles, ¿sí? Esos son los iniciales. Yo cuando llegue al punto de equilibrio, ¿cuántos moles de eta voy a agregar? Una cantidad equivalente a esos moles, porque si no, nunca llegaría al punto de equilibrio, ¿no es cierto? ¿Es Ajá, así? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos moles de complejo se va a formar? el doble. No, ¿por qué? Porque Va, el uno mismo, se perdón, el mismo. une uno a uno, Claro, ¿sí? O sea, un calcio, un eta, un calcio, un eta, ¿sí? bien. O sea, la misma cantidad, por eso digo, la misma cantidad de moles de calcio al inicio, ¿sí? Van a ser el producto final de la concentración del complejo. ¿Se entendió? Bien, sí. ¿Sí? La cantidad de moles. Pero la concentración ha variado. ¿Por qué ha variado? Porque ha variado el volumen. ¿Se Claro. entendió?
Perfecto. Entonces, ¿ese volumen cuánto ha variado? La misma cantidad que yo he agregado de ¿qué? De eta. ¿Se entiende? O sea, hay que hacer los cálculos. ¿Sí? O sea, calculemos cuántos moles son. Bueno, ya lo tenemos, ¿no es cierto? Calculemos el número de moles, ya sea partiendo del calcio o del eta, que van a ser lo mismo, ¿sí? Y dividimos por el volumen, ¿sí? De final, ¿sí? Sería el volumen inicial, que sería el del calcio, más el volumen de eta agregado en el punto de equilibrio, ¿sí? Y nos da una concentración mucho menor. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿El resto de la clase entendió? Bueno, entonces, con esa concentración de calcio que yo tengo, ¿sí? Vuelvo a mi ecuación de equilibrio, o sea, tengo dato la constante condicional, que ya la calculé, ¿sí? Tengo dato la concentración del complejo, que acabo de calcularlo, pero la concentración de calcio y eta que me quedan en la solución son iguales, porque están en equilibrio. ¿Se entiende eso? O sea, hay misma cantidad de calcio residual, digamos, en el seno de la solución y la misma cantidad de eta, porque la reacción cinéticamente es muy rápida, ¿sí? Este equilibrio es muy dinámico, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para seguir construyendo mi gráfico? La concentración de calcio. Si estas dos concentraciones son iguales, ¿qué hago? Elevo la concentración del calcio al cuadrado, ¿sí? Y despejo de esta ecuación. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces ya estoy en la mitad del gráfico, ¿sí? Por eso aquí escribí, ¿sí? Ya que debido a la gran estabilidad del complejo, la concentración del complejo, ¿sí? Es igual a los moles de calcio inicial, considerando la dilución. Hay un error ahí. Ahí estamos, corregido, ¿sí? ¿Cómo seguimos nuestro gráfico? Nosotros en nuestro gráfico hemos llegado acá hasta el punto de equilibrio, ¿sí? Estamos en la mitad. Nos falta construir toda esta parte que va hacia arriba. O sea, este gráfico no es el problema, es algo simbólico, ¿sí? Porque en nuestro gráfico este valor tendría que ser alrededor de 80 y moneda, ¿no es cierto? 83 habíamos calculado, ¿sí? Entonces, en el valor 90, o sea, más allá del punto de equilibrio, ¿cómo yo voy a calcular mi P de calcio? A medida que yo avanzo acá en la titulación, ¿qué voy haciendo? Voy agregando ¿qué? Más eta, ¿sí? Entonces tengo que calcular esa concentración residual de eta más allá del equilibrio. Volvemos a esta expresión. Entonces acá, en vez de moles de calcio, acá van a ser moles de eta. ¿Se entiende? Cambiemos esto, hagan usted el cambio, van a ser moles de eta, concentración de eta, va a ser igual a ¿qué? A moles de eta menos el número de moles de calcio iniciales. ¿Se entendió? O sea, yo en el volumen 90 mililitros, ¿sí? En 90 mililitros, por la concentración de eta que estoy teniendo en ese valor, la cantidad de moles de eta que yo agregué a través de ¿qué? De mi bureta, ¿sí? Menos el número de moles de calcio, que eso es constante. Porque, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Quiero calcular la concentración residual de eta, ¿se entiende? ¿Sí? Menos sobre, digamos, el volumen inicial, que va a ser los 54 y pico, más el volumen adicional, que el primer punto, más allá del punto de equilibrio, supongamos que sea 90, ¿sí? O sea, va a ser 144 y monedas, mililitros. ¿Se entendió? Entonces, con esa concentración de eta que yo calculé, acabo de calcular, ¿sí? Y tengo que volver a recalcular la concentración del complejo. ¿Por qué? Porque se ha diluido. ¿Cuánto más se ha diluido? 6 o 7 mililitros más adicionales del punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Lo mismo, vuelvo al como hice la concentración de este punto sobre el volumen actual. ¿Sí? O sea, ha decrecido el número de moles en el seno de la solución. Digamos, los moles son lo mismo, pero la concentración ha variado. ¿Se entendió? Entonces, teniendo esta concentración calculada, ¿sí? Teniendo el cálculo con esta expresión, en vez de calcio eta, tengo
la concentración de eta, esto es constante, que despejo la concentración de calcio. ¿Sí? Y puedo calcular el P de calcio. De ahí hasta el infinito, digamos. ¿Sí? Pero eso no va a ser, qué sé yo. Si mi punto de equilibrio es 80, hagamos hasta 140 mililitros, más o menos, para que esta curva esté bien definida. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿el P de calcio es la concentración del calcio o es en El función a la menos concentración? logaritmo de la concentración de calcio que Ah, voy calculando punto a punto. y en el eje de las X va el volumen del El ERTA que voy volumen del usando. eta que voy adicionando, así Bien, es. ok. ¿Sí? Pero se entendió, tengo que trabajar mucho, entender, digamos, qué está pasando en el seno de la solución e ir calculando las concentraciones correspondientes, ¿no es cierto? Para ir hallando mi incógnita. Mi incógnita, ¿cuál es? La concentración de calcio. ¿Sí? Y bueno, cada 10 mililitros voy encontrando un punto, eso con el Excel, si aplican bien, digamos, las ecuaciones, eso sale rapidísimo, ¿no es cierto? Entonces, después del punto de equivalencia, calculamos los moles excedentes de calcio, más la ecuación de equilibrio y el recálculo de la concentración. ¿El recálculo de cuál concentración? Del complejo, ¿sí? Del complejo debido a la dilución. Y despejamos, digamos, o calculamos la concentración del calcio y con ese valor vamos de nuevo al gráfico, ¿sí? Y si hacemos bien todo eso, nuestro problema 5 deja de ser un problema. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Que no están de acuerdo? Lo que sea. Bueno, no les gusta pelear a estos chicos. Mejor. Sigamos, ¿sí? Vamos al problema 6. ¿Quién se anima a leer? Me parece que la mayoría está en el partido más que en la clase. Es apenas normal. Bueno, ¿quién se anima a leer el problema 6? Vamos a tomar asistencia. Ya está. El hierro forma complejos con el anión tiocianato de Ajá. constantes beta 1 igual a 10, 10,2,2. 102,2. Ah, 102,2. Sí. Beta 2, Ah, no. 103,6. Me parece que está equivocado ahí. Beta 1, 10 a la 2,2, me parece que es. ¿Sí? Ah, No está escrito bien. bien, bien. Beta 2, 10 a la 3,6 y así sucesivamente, ¿sí? Sí. Dice, calcule la concentración de las especies mayoritarias y la de hierro más 3 libres y la concentración analítica de hierro más 3 es 0,1 molar y el Depende PS del tiocianato. tiocianato de la disolución en la unidad. O sea, si el P del tiocianato es la unidad, la concentración sería el menos logaritmo de ¿quién? La concentración del tiocianato sería 10 a la menos 1, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, ya Sí. lo van a ver. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ustedes en la teoría tienen estos equilibrios, ¿sí? O sea, equilibrios de formación de complejos. Está el metal, está el ligando. ¿Por qué? Porque el hierro con el tiocianato va formando una serie de equilibrios sucesivos a medida que va coordinando, digamos, con el acomplejante, forma una cantidad de especies o de complejos, ¿sí? Que van formando esta clase de equilibrio, ¿sí? Entonces está el metal, en este caso el hierro, el ligante sería el tiocianato, ¿sí? Forma primero este complejo. ¿Sí? Este complejo sigue sumando ligantes y forma esta especie. Así sucesivamente hasta estar, digamos, con el máximo número de coordinación de complejo en sí. ¿Sí? Que en este caso el hierro es 4. Creo que hay 6, pero nosotros vamos a estudiar hasta el cuarto nivel nada más. ¿Sí? Y acá están las constantes de formación parciales. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, no es nada desconocido, ¿no es cierto? Y los equilibrios formados pero expresados con una forma de constante de formación totales. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, ¿no es cierto? Es sencillo. Entonces, esto que está acá, que ustedes lo tienen en la teoría,
lo vamos a aplicar acá en el problema, ¿sí? Entonces tenemos hierro más 3 más el tiocianato, que nos da el primer complejo. Y por lo tanto tenemos la primera ecuación del equilibrio parcial, digamos, de el tiocianato, del complejo hierro-tiocianato, ¿sí? Continúa la reacción, tenemos la segunda etapa, ¿sí? Segunda constante, agregamos más tiocianato y así sucesivamente hasta llegar al cuarto nivel, ¿sí? Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Sencillo. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos las reacciones y sus correspondientes constantes de formación, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, acá escribimos los datos, ¿sí? Concentración de hierro total es 0,1 molar, la concentración del tiocianato expresada en forma de P y la concentración expresada de esta forma, ¿no es cierto? 0,1 molar. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros en este estudio de equilibrio? Ya habíamos planteado las reacciones, lo primero que se hace en estudios de equilibrio, ¿sí? Plantear las reacciones y las constantes de formación. Hasta acá tenemos 4 ecuaciones, ¿sí? Y 5 incógnitas. Con un balance de masa, ¿cuál es el balance de masa? La concentración total de hierro, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Al hierro más 3 más la suma de todos los complejos que se forman en el seno de la solución al agregar el tiocianato, el 0,1 molar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, hago un conteo, este hierro que yo puse acá, ¿sí? Uno se unió con un tiocianato, el otro se unió con 2 tiocianatos, el otro con 3 y el otro con 4, ¿sí? No sabemos la proporción de todo eso. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me pide el problema? Que yo calcule la concentración de cada una de las especies que están presentes en el seno de la solución al agregar, digamos, 0,1 mol de hierro más 3 más 0,1 de tiocianato. ¿Cuál será la especie que predomina más? Bueno, eso lo vamos a averiguar, para eso estamos haciendo el estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos acá? De estas constantes, ¿sí? Nosotros vamos a despejar la concentración de ¿quién? De los complejos, ¿sí? O sea, en K1 despejamos el tiocianato con el hierro, K2, 2 tiocianatos con el hierro y así sucesivamente. En cada una de esas nosotros vamos a despejar eso. Puse los 2 primeros casos, digamos, ¿sí? Pero ustedes después, y vamos a reemplazar, ¿sí? Esta concentración del tiocianato en los equilibrios sucesivos, porque nos va quedando de esa forma. ¿Por qué hacemos esto? Para tener al final expresado, digamos, la concentración del hierro y del tiocianato, que son datos, ¿no es cierto? Bueno, entonces así sucesivamente voy planteando, despejando y reemplazando, ¿sí? Usted en su casa lo hace más prolijo y completo, faltan 2 ecuaciones más, y voy reemplazando las ecuaciones parciales por los valores de equilibrio totales que yo tengo como dato, ¿sí? Entonces, K1 por K2 es igual a beta 2, que es la expresión de la constante total del equilibrio. Si ustedes ven en este gráfico, ¿sí? Eso está escrito acá, ¿sí? Están los equilibrios y están las constantes totales, ¿no? Volvemos a nuestro problema. Entonces, habíamos hecho un balance de masa y estamos reemplazando estas concentraciones que están expresadas en el balance de masa por las expresiones, digamos, despejadas de las constantes parciales o totales, según cómo trabajen, de equilibrio de cada una de las reacciones. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Sí? Fíjense en que en todos los casos queda un factor común que el tiocianato y la concentración de tiocianato y la concentración de hierro, ¿sí? Entonces, el balance de masa que yo planteé arriba, ¿qué es lo que me queda? La concentración total del hierro, a que es igual a la concentración de hierro, paréntesis, ¿sí? Eso lo van a hacer a medida que ustedes vayan trabajando esta expresión, ¿sí? Del balance de masa del hierro, ¿sí? Les tiene que quedar algo así. Entonces ya tengo la concentración total. Si yo a esta expresión
la divido y multiplico por concentración de hierro y la invierto, ¿sí? Me queda esto, concentración de hierro más 3, que es lo que yo estoy buscando en el seno de la solución, sobre la concentración de hierro total, que es esta expresión, ¿sí? Que es lo que pasa, concentración de hierro y concentración de hierro en el numerador y denominador, se simplifican, ¿no es cierto? Entonces me queda el alfa, o sea, la fracción libre de hierro más 3 en la solución, ¿sí? Que es igual a 1 sobre esta expresión. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, primero hay que interpretar cuál es el fenómeno químico, ¿sí? Cuando tengo resuelto el fenómeno químico, ya voy a la parte matemática para resolver el problema, ¿sí? ¿Esto lo puedo resolver? Sí, lo puedo resolver porque tengo la concentración del tiocianato, tengo los valores de las constantes totales, ¿sí? Y calculo el alfa del tiocianato, o sea, la fracción molar, ¿sí? De hierro más 3 que se encuentra en el seno de la solución. Con esa fracción molar puedo encontrar fácilmente la concentración de hierro más 3, porque esto es dato, la concentración total, es 0,1 molar, ¿sí? Entonces ya tengo la concentración de hierro más 3. ¿Qué es lo que hago después para encontrar de las otras especies? Vuelvo a estas expresiones, ¿sí? Acá puedo encontrar la de este complejo, ¿sí? Y así sucesivamente. Para expresar la suma de todo esto me tiene que ser menor o igual que la concentración total del hierro. ¿Se entendió? Entonces, el ejemplo que está puesto ahí es solo para el hierro más 3. Nosotros hacemos las otras que siguen haciendo lo mismo. Claro, exactamente. Así haces para el complejo con un tiocianato, pero ya tenés la concentración de quién, del hierro más 3. Si Ajá. vos tenés esta concentración del hierro más 3, ¿qué es lo que haces? Vas a esta expresión, ¿sí? K1 o beta 1, la conoces, es dato, ¿sí? Del hierro más 3 acabas de despejar y la concentración tiocianato es dato, ¿está? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Reemplazar y calcular la concentración, Ah, bien. ¿sí? Ok. ¿Eso de dónde surge? Surge de las expresiones de equilibrio. Y así sucesivamente, fíjense, no es muy complicado el problema, son muchas expresiones, concentraciones, pero en realidad es muy sencillo, digamos. Profe, ¿y el K3, por ejemplo, es K1 por K3 o K1 por K2 por K3? K1 El por beta K2 por 3. K3, Bien, ok. así es, el beta 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces ya tengo resuelto el problema, ¿sí? Traten de hacerlo prolijito y no estoy diciendo que son desprolijos, ¿sí? Para que no se confundan, ¿está? Y Ok. entonces van calculando las concentraciones sucesivas. Y para control, la suman, ¿sí? O sea, usen esta expresión al final eh, para ver, digamos, cuánto nos da, ¿sí? Obviamente que en el cálculo puede haber un pequeño error, ¿no es cierto? Pero si nos da 0,2, está todo re mal, hay que revisar todo. No tiene que dar mayor de 0,1, ¿se entiende? Ujú. Bueno, y con este ya terminamos el seminario.